buena información del Seguro Social para los jubilados. Traemos últimas noticias para los adultos mayores. Sabemos que muchos jubilados, muchas personas adultos mayores, no saben sobre lo que es el formulario de la Administración del Seguro Social 1099. Y es que este es un formulario que próximamente, iniciando el año, va a estar llegándole y usted debe realizar una acción. Cada inicio de año la Administración del Seguro Social envía este formulario 1099. Este es un documento esencial para muchos jubilados que reciben más de un beneficio o que obtienen más ingresos de otras fuentes. Y es que aun cuando no estés obligado a presentar ningún tipo de declaración de impuestos, debes estar consciente de todos los ingresos que estás recibiendo. Y esto es muy importante a cualquier edad, incluido en tu jubilación. Aquellos que reciben ingresos del Seguro Social deben saber cuánto dinero recibieron en sus beneficios. Bueno, ¿cómo es la manera? Es el formulario SSA 1099. Pues perfecto, en este video vamos a darte más detalles sobre cómo es que este documento fiscal debes realizarlo y debes reenviarlo a la Administración del Seguro Social, porque si no lo haces tendrás graves problemas. Cada inicio de año, cada enero, la Administración del Seguro Social envía por correo este formulario SSA 1099, o también conocido como la Declaración de Beneficios del Seguro Social. Este formulario le llega a los ciudadanos y residentes estadounidenses que actualmente reciben los beneficios del Seguro Social durante todo el año. El formulario SSA 1099 es el documento fiscal que nos detalla el monto total de los beneficios del Seguro Social recibidos el año anterior. Esta información es primordial para que los beneficiarios que así lo requieran presenten esta información en su declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. La Administración del Seguro Social envía estos formularios a las direcciones postales de los beneficiarios sin necesidad de que tú hagas algo en especial. O sea, no debes solicitarlo ni nada, simplemente te va a llegar. Para aquellos que no recibieron o extraviaron este formulario, hay reemplazos disponibles en línea. Y esto lo puedes hacer a través de tu cuenta de My Social Security. Puedes iniciar sesión, ir a documentos de reemplazo y acceder a una copia que es imprimible. El formulario SSA 1042S es un formulario de impuestos para beneficiarios no ciudadanos estadounidenses que residen fuera de los Estados Unidos. Este también lo puedes encontrar disponible en línea a través del My Social Security. Este es en el caso, como les mencionamos, de que tú seas un no ciudadano que resides afuera. Prácticamente es como el reemplazo del formulario SSA 1099. Para esto, pues, debes también iniciar en tu cuenta My Social Security. Se requiere una dirección postal válida en los Estados Unidos, donde los no residentes podrían crear y utilizar esta cuenta en el extranjero. Pero recuerden que deben mantener una dirección en los Estados Unidos. Recuerda que si no tienes una cuenta de My Social Security, entonces tú podrías también solicitar estos reemplazos llamando el número que verás o visitando a una oficina local de la Administración del Seguro Social. Ahora, para quienes se encuentran en el extranjero, deben comunicarse con la unidad de beneficios federales más cercana. Debido a la alta demanda que suele surgir a inicios de enero por estos formularios, se recomienda programar una cita para poder evitar largas esperas. Se puede acceder a copias de reemplazo de ambos formularios a partir del 1 de febrero de cada año. Aquellas personas que reciben únicamente Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, no requieren ser tan cuidadosos en obtener estos formularios, ya que la cantidad de sus ingresos no están sujeta a impuestos. Pues muy bien, ahora queremos hablar de un tema muy importante sobre el Seguro Social. Y es que he aquí por qué el destino del Seguro Social es importante para todos, incluso para los ricos. A medida que el Seguro Social avanza hacia un inminente déficit de financiación
que este podría acabar con casi una cuarta parte de sus beneficios actuales. Una de las posibles soluciones es que se propone recortar o eliminar los beneficios de jubilación para los ricos. El razonamiento es que los ricos tienen suficiente dinero ahorrado en sus cuentas de jubilación para poder vivir cómodamente durante todo ese tiempo. Pues recortar esto significa liberar más fondos del seguro social para los jubilados que sí necesitan este dinero. Y es que eso tiene sentido cuando se habla de multimillonarios como ser Jeff Bezos o Warren Buffett, quienes presumiblemente pueden pasar la vida sin su seguro social, sin su pago de $4.873 al mes. Pero el término de rico tiene un alcance muy amplio en los Estados Unidos, y no todos los ricos son multimillonarios o incluso millonarios. Por ejemplo, si su definición de rico es del 10% de quienes ganan más, entonces alguien que gana $167,000 al año calificaría como rico según los últimos datos por parte del Instituto de Política Económica. Pues bueno, eso es una muy buena vida con aproximadamente 3 veces el ingreso medio estadounidense, pero difícilmente te sitúa en la misma liga que las personas más ricas del país o ni cerca de ello. A menos que tengas muchos millones de dólares escondidos en cuentas de ahorro para la jubilación, es probable que tengas un interés personal en el destino del seguro social. En este momento, este destino sigue siendo incierto, y es debido al próximo agotamiento del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivencia del Seguro Social. Y es que se espera que este fondo se quede sin dinero en aproximadamente una década, dejando al Seguro Social únicamente dependiendo de los impuestos sobre la nómina para su financiación. Esos impuestos, actualmente, financian alrededor del 77% de los beneficios. Incluso las personas con ingresos elevados, que de otro modo calificarían como ricos, entre comillas, seguirían dependiendo en gran medida de los beneficios del seguro social. Y es que los beneficios del seguro social son una gran parte de los ingresos de jubilación para las personas que se encuentran en niveles muy altos de ingresos y éxito personal. Puedes, por ejemplo, haber estado entre el 5 y el 10% de ingresos superiores durante toda tu carrera laboral, y el seguro social puede seguir siendo tu mayor fuente de ingresos. Pues realmente se han citado cifras dentro de la administración del seguro social que muestran los siguientes pagos para aquellas personas que se encuentran entre los principales beneficiarios. Por ejemplo, entre el 10% de las personas más ricas estaría recibiendo unos $2.900 al mes. Entre el 5% estaría recibiendo unos $3.200 al mes, y el 1% de los más ricos de los Estados Unidos reciben más de $4.000 al mes. Pues como se señaló en esta citación, se necesitaría de una cartera importante para generar los mismos ingresos. Por ejemplo, si invirtiera en una cartera típica de 60-40, que esos son acciones e ingresos fijos, necesitaría al menos entre un 240 y 300 veces su beneficio mensual para estar aproximadamente un 90% seguro de que su poder adquisitivo se mantendría al día, y esto al día de la inflación. Pues ese es el número de años que podrías vivir si te jubilaras a los 65 años, 30 años. Si aplicamos ese rango, el beneficio mensual medio de $1.800 al mes, entonces necesitaríamos tener entre $432,000 y $540,000 en activos financieros para producir la misma cantidad de ingresos ajustados a la inflación que proporciona el seguro social. Las personas que se encuentran entre el 1% de los más ricos de los beneficios mensuales del seguro social, que cobran al menos $4.000 a más al mes, necesitarían tener al menos $1.23 millones en activos financieros para producir los mismos ingresos que estarían recibiendo del seguro social. Pues bueno, cuando se trata de arreglar el seguro social, realmente hay mucho en juego para casi todos, para incluido todas las clases sociales.